¿Sabían que la literatura es capaz de crear mundos tan perfectos que logran atrapar nuestra mente por completo? Hola a todos, bienvenidos. Hoy en representación de mi grupo, les traemos un viaje rápido por el arte de la palabra y los grandes géneros que la componen. Prepárense para ver este tema como nunca se los han explicado en clase. Apoyen al equipo con su like y comenzamos. ¿Qué es la literatura? La literatura es una forma de expresión artística que utiliza las palabras tanto escritas como orales como su materia prima. Etimológicamente proviene del latín litera, que significa letra. Es en esencia el arte de la palabra, facultad de ciencias sociales. Características clave: el uso estético del lenguaje. A diferencia de un texto científico o periodístico, la literatura no busca solo informar, sino generar didáctica, evocar sensaciones o causar un impacto emocional en el receptor. La verosimilitud es la capacidad de crear mundos que, aunque sean ficticios, tengan sentido y sigan sus propias reglas internas, logrando convencer y atrapar al lector dentro de su propia lógica. Funciones de la literatura: sirve principalmente para entretener, conmover o despertar la sensibilidad y enseñar o transmitir un conocimiento. Para poder estudiar, clasificar y comprender de manera ordenada este vasto océano de textos que la humanidad ha producido. La teoría literaria ha dividido las obras en grandes categorías conocidas como géneros literarios, siendo el primero de ellos por excelencia el género narrativo, históricamente conocido en la antigüedad como el género épico. El objetivo primordial de la narrativa es contar, relatar o narrar una sucesión de personajes, ya sean de naturaleza completamente real, basados en hechos históricos, o surgidos netamente de la imaginación del autor, que se desarrollan en un espacio geográfico específico y a lo largo de un tiempo determinado, siendo protagonizados por un grupo de personajes. El engranaje de cualquier obra narrativa funciona gracias a la interacción de tres elementos clave: el narrador, los personajes y la estructura de la acción. El narrador es un elemento teórico crucial que jamás debe confundirse con el autor de carne y hueso que firmó el libro. El narrador es una criatura de papel, la voz ficticia diseñada por el escritor para guiar los ojos del lector a través de la trama. Y puede manifestarse de diversas formas, como el narrador en primera persona, un personaje protagonista o testigo que cuenta la historia desde su propia mirada limitada y subjetiva, o el narrador en tercera persona omnisciente, una voz exterior que actúa como un pequeño dios que todo lo ve y todo lo sabe, conociendo incluso los pensamientos más secretos, pasados y futuros de cada personaje. Los personajes, por su parte, son los seres que habitan y sufren la historia, dividiéndose típicamente en protagonistas, alrededor de quienes gira el conflicto; antagonistas, las fuerzas u oponentes que intentan frenar los deseos del protota; y personajes secundarios o incidentales que nutren el ecosistema del relato. Toda esta maquinaria se mueve a través de una acción dramática que, desde las fórmulas tradicionales planteadas por Aristóteles, sigue una estructura tripartita estricta: el inicio o planteamiento, donde se presenta la normalidad del mundo, el espacio y los personajes; el nudo o clímax, donde ocurre un evento perturbador que rompe el equilibrio e introduce el conflicto principal; y el desenlace, el momento donde las tensiones se resuelven, dando paso a un nuevo estado de equilibrio o transformación. Dentro del universo narrativo coexisten múltiples formas de expresión, pero existen dos subgéneros que destacan como los auténticos titanes de la narrativa debido a su estructura y alcance: el cuento y la novela. El cuento es una disciplina que exige una precisión milimétrica, comparable a una carrera de velocidad. Se caracteriza por su brevedad extrema, la presencia de un número muy reducido de personajes, una atmósfera sumamente concentrada y, sobre todo, una sola línea argumental ininterrumpida que avanza de forma vertiginosa hacia un final que suele ser sorpresivo, impactante o memorable, tal como lo demostraron maestros de la talla de Edgar Allan Poe, Anton Chekhov o Jorge Luis Borges. En el extremo opuesto se encuentra la novela, la cual puede compararse con una carrera de resistencia o un maratón de largo aliento. La novela es una obra extensa, densa y de una enorme complejidad estructural que le otorga al autor la libertad absoluta de expandirse en minuciosas descripciones ambientales, entrelazar múltiples tramas secundarias que corren de forma paralela a la historia principal, poblar el relato con decenas de personajes y, fundamentalmente,
Permitirse explorar a fondo la evolución psicológica. Las contradicciones y los dilemas internos de los protagonistas a lo largo del tiempo, teniendo como ejemplo supremo obras colosales de la literatura universal como Cien años de soledad o Crimen y castigo. No obstante, la literatura no solo se nutre de la ficción de historias narradas, sino también del libre pensamiento de la realidad. Y es aquí donde emerge con fuerza el género didáctico, representado principalmente en la era moderna por el ensayo. A diferencia de la narrativa, en el ensayo el autor no se esconde detrás de un personaje ficticio ni inventa fábulas para entretener. En el ensayo el autor asume la responsabilidad de su propia voz en prosa para exponer, analizar, confrontar y argumentar de manera creativa y sumamente personal sus propias ideas. Hipótesis y reflexiones críticas sobre un tema de la vida real, ya sea este perteneciente al ámbito de la filosofía, la sociología, la ciencia, la política, la historia o la cultura en general. La magia indiscutible del ensayo radica en que no se presenta bajo la estructura rígida, fría, técnica y aburrida de un tratado científico o una tesis académica que busca demostrar una verdad matemática absoluta mediante datos duros. El ensayista tiene la libertad de utilizar recursos literarios, metáforas, un tono conversacional, elegante, persuasivo y estético para invitar al lector a dudar, a pensar de una forma distinta y a entablar un diálogo intelectual con el texto, convirtiéndose así en el puente perfecto entre la rigurosidad del pensamiento analítico y la belleza artística de la palabra escrita. Si abandonamos el plano de las historias exteriores y el análisis racional, entramos de lleno en el terreno de las emociones a flor de piel y la subjetividad humana más radical, el cual está gobernado por el género lírico, conocido popularmente en todo el mundo como la poesía. El género lírico es, sin temor a equivocarnos, la forma de expresión más íntima, espiritual y profunda de toda la literatura, ya que su fin primordial no es relatar cronológicamente un acontecimiento ni debatir una idea política, sino capturar y exteriorizar el universo emocional interno del autor, sus dolores más desgarradores, sus pasiones amorosas más intensas, sus crisis existenciales, sus miedos a la vejez o su absoluto asombro místico ante la belleza de la naturaleza. La poesía posee una arquitectura y una ingeniería del lenguaje completamente singulares. Tradicionalmente, se ha estructurado a través del uso del verso líneas cortas de texto seleccionadas minuciosamente por su cantidad de sílabas. La rima, la repetición armónica de sonidos vocálicos o consonánticos al final de cada verso y el ritmo, la cadencia. Las pausas y la acentuación musical de las palabras que dictan cómo debe sonar el poema al ser leído en voz alta. Aunque en la literatura contemporánea existe una tendencia masiva hacia el uso del verso libre y el poema en prosa, la búsqueda incansable de la musicalidad interna del lenguaje sigue siendo el norte de la lírica. Para lograr esta transformación del habla cotidiana en una joya artística, los poetas recurren constantemente a las llamadas figuras retóricas o literarias, que actúan como herramientas de orfebrería verbal. La metáfora, que consiste en identificar un término real con uno imaginario basándose en una relación de semejanza profunda se homo cuando el poeta chileno Pablo Neruda escribía sobre los ojos o el cuerpo del ser amado vinculándolos con la naturaleza. La hipérbole, que distorsiona la realidad mediante una exageración descomunal para sobredimensionar una emoción. O la personificación, que le otorga rasgos, sentimientos y voces humanas a objetos inanimados o conceptos abstractos, logrando que el lenguaje poético rompa las barreras de lo racional para hablarle directamente a la intuición y al inconsciente del lector. Inmediatamente al lado de la lírica, pero con un pie firmemente apoyado en el mundo físico y de la acción colectiva, se alza el género dramático, el cual identificamos de forma directa con el arte del teatro. El género dramático posee una naturaleza dual verdaderamente fascinante, ya que comprende un conjunto de obras que han sido concebidas por sus autores no solo para descansar plácidamente en las páginas de un libro y ser leídas de manera individual y silenciosa, sino muy especialmente para dar el salto fuera del papel y ser representadas, encarnadas y vividas por actores de carne y hueso frente a un público espectador real, sobre un escenario físico, utilizando el cuerpo, la voz, la iluminación y el espacio escénico. La diferencia estructural más radical e inmediata entre el teatro y la narrativa es la ausencia absoluta de una voz de narrador que organice el relato.
En una obra dramática nadie nos describe los escenarios ni nos dice textualmente entonces el héroe sintió una profunda rabia y decidió desenvainar su espada. El teatro avanza por acciones y diálogo directo, guiado por acotaciones, indicaciones de montaje y actuación. Se divide en tragedias y conflictos solemnes con desenlace fatídico. Como en Shakespeare y comedia, situaciones cotidianas que ridiculizan los vicios humanos con final feliz. Este legado nació en la literatura clásica greco-romana, que usó mitos y epopeyas como la Ilíada y la Odisea de Homero para fundar las bases narrativas de Occidente.